Ahora vamos con el capítulo 3, la ansiedad y el niño miedoso que hay en tu cerebro. En este capítulo, el libro hace algo que a mí me parece muy acertado para hablar de ansiedad. No empieza con definiciones, empieza con personas reales. Y creo que eso ya dice mucho, porque la ansiedad no se entiende bien desde la teoría, se entiende cuando ves cómo se manifiesta en la vida de alguien. La autora presenta perfiles muy distintos entre sí. Una mujer joven con éxito profesional que no puede apagar la cabeza. Una mujer adulta que empieza a tener ataques de pánico sin una causa aparente. Un niño responsable, exigente consigo mismo, que somatiza ansiedad en la piel. Y un directivo de alto nivel que vive en modo trabajo permanente y cuyo cuerpo empieza a pasar factura. Y lo interesante es que, aunque sus vidas no se parecen en nada, todos tienen ansiedad. Aquí el libro rompe una creencia muy común, la idea de que la ansiedad solo aparece cuando todo va mal. Y no, muchas veces aparece cuando objetivamente todo va bien. Y eso desconcierta mucho a quien la sufre, porque empieza a preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si no tengo motivos? La autora usa una metáfora que a mí me gustó mucho, la de los esquimales y la nieve. Para nosotros es solo nieve, para ellos hay decenas de tipos distintos. Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Bajo una misma palabra hay muchísimas formas de vivirla, sentirla y expresarla. No hay una ansiedad estándar. Esto me parece clave decirlo en voz alta. Tu ansiedad no tiene por qué parecerse a la de nadie más. No necesitas cumplir una lista de síntomas para que sea válida. Si la estás viviendo, si te está robando calma, energía o presencia, es suficiente. El libro describe muy bien cómo la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. En algunas personas es una inquietud mental constante, pensamientos en bucle que no se apagan nunca. En otras es miedo anticipatorio, vivir siempre en el peor escenario posible, aunque racionalmente sepan que no tiene sentido. En otras se expresa a través del cuerpo, palpitaciones, respiración agitada, presión en el pecho o en el estómago. Algo que me parece muy importante es cómo se habla del insomnio. Hoy en día muchísima gente normaliza dormir mal, cuando en realidad es una de las formas más claras en las que se expresa la ansiedad. Te acuestas, el cuerpo está cansado, pero la mente no para, y cuando por fin te duermes, el descanso no es reparador. También me parece muy acertado que el libro mencione comportamientos cotidianos que muchas veces no asociamos con ansiedad. Comer rápido, mover constantemente la pierna, apretar los dientes, problemas en la piel, caída del cabello. El cuerpo habla cuando la mente no puede parar. Otro punto clave de este capítulo es la relación entre ansiedad y depresión. El libro explica algo que veo constantemente en la vida real. La ansiedad sostenida agota el sistema. Cuando el cerebro se queda sin energía, pierde la capacidad de mantener un buen estado de ánimo. Entonces aparece la apatía, la desmotivación, el bajón. Y cuando la depresión se alarga, el sistema vuelve a activarse con inquietud y preocupación. Se crea un círculo muy difícil de romper. Desde mi lectura, esta parte es muy importante porque deja claro que la ansiedad no es solo estar nervioso. Es vivir en estado de alerta constante. Es no poder bajar la guardia. Y eso, mantenido en el tiempo, desgasta profundamente. La definición que propone el libro me parece sencilla y muy clara. La ansiedad es esa sensación continua de no estar en calma, de estar siempre en guardia, una sensación agotadora que con el tiempo te apaga por dentro. Pero también hay algo muy importante que la autora deja claro y que yo quiero subrayar. La ansiedad no eres tú, no define quién eres. Es algo que te atraviesa, algo que se activa en tu sistema, y del mismo modo que ha entrado, puede salir. Este inicio del capítulo prepara muy bien el terreno para lo que viene después,
Porque antes de aprender a gestionar la ansiedad necesitas entender que no estás roto, que no eres raro y que no estás solo. Estás experimentando una respuesta del cerebro que, aunque hoy se te haya ido de las manos, tiene sentido y se puede entrenar. En esta parte del capítulo, el libro hace una afirmación muy directa, que cuanto más la piensas, más sentido tiene. La ansiedad es miedo. No es algo distinto, no es un fenómeno raro ni misterioso. Es miedo funcionando de forma continua, sostenida y muchas veces sin un bajón claro. El libro dice algo que yo comparto bastante. Si sientes ansiedad es porque tu cerebro se está asustando. ¿De qué? De casi todo. Miedo a que pase algo, a que no pase. Miedo al futuro, al pasado, a equivocarte, a no ser suficiente, a no ser querido, a perder, incluso a ganar. Es como si el cerebro entrara en un estado de alerta permanente. Aquí hay algo muy importante. El miedo en sí no es malo. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Nos ha salvado la vida como especie. El problema aparece cuando el cerebro no sabe salir del miedo una vez que el peligro ya no está ahí. Cuando el sistema de alerta se queda encendido todo el tiempo, ahí aparece la ansiedad. Para mí esta parte es clave porque cambia el enfoque. La ansiedad no se trata solo de calmarse, se trata de enseñar al cerebro a perder el miedo, a entender que ya está a salvo. Algo muy interesante que plantea el libro es que muchas veces no sabemos qué es lo que nos da miedo. No hay una causa clara o incluso hay situaciones objetivamente manejables, pero aún así el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, y esto tiene una explicación muy potente. La mayor parte de lo que ocurre en tu cerebro es inconsciente. Y aquí se explica que aproximadamente el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos está gobernado por el inconsciente. Esto, cuando lo lees despacio, impacta. Significa que casi nunca estamos tomando decisiones desde la parte racional que creemos controlar. Los mandos los lleva a otra parte. Me gustó mucho la metáfora que usa la autora para explicar esto, las estrellas. Durante el día no las vemos, pero están ahí. De noche aparecen, y aún así solo vemos una pequeña parte de todo lo que existe. Con el inconsciente pasa lo mismo. Hay una enorme cantidad de información funcionando en segundo plano, influyendo en nuestras reacciones sin que nos demos cuenta. Y para aterrizar todo eso, el libro usa una imagen muy clara. El cerebro como una cebolla con 3 capas. A mí esta explicación me parece muy didáctica. La primera capa es el cerebro reptiliano. Es la parte más antigua. No piensa, no reflexiona, no duda. Se encarga de que sigas vivo, de respirar, dormir, reaccionar ante una amenaza, reproducirte. Funciona en automático. La segunda capa es el sistema límbico. Aquí ya aparece la emoción. Gracias a esta capa sentimos miedo, alegría, tristeza y rabia. Y también guardamos recuerdos. Dentro de esta capa está la amígdala, que es como un guardaespaldas hiperactivo, siempre escaneando el entorno y preguntándose si algo es peligroso. Estas 2 capas juntas forman lo que el libro llama el cerebro antiguo. Y algo muy importante, este cerebro antiguo no es consciente, no razona, no dialoga, reacciona. La tercera capa es el córtex cerebral, el cerebro nuevo. Es la parte que piensa, analiza, planifica, pone perspectiva, crea ideas. Es la parte que te permite decir, tranquilo, no pasa nada. Es la que se preocupa por tu bienestar, no solo por tu supervivencia. Y aquí viene la clave de la ansiedad. Tu cerebro antiguo y tu cerebro nuevo no buscan lo mismo. El antiguo solo quiere que sigas vivo. Le da igual si eres feliz, pleno o realizado. Eso no es prioritario para él. El cerebro nuevo, en cambio, sí quiere bienestar, calma, sentido. Cuando aparece la ansiedad, lo que ocurre es que el cerebro antiguo toma el control.
Ante cualquier estímulo que interpreta como amenaza, aunque no lo sea realmente, lanza la señal de alarma. Y esa alarma bloquea el cerebro nuevo, se apagan las áreas de reflexión, de calma, de solución. Desde mi punto de vista, aquí está una de las claves más importantes del capítulo. La ansiedad no es que pienses demasiado, es que no puedes pensar bien, porque la parte que piensa está temporalmente desconectada. Y esto explica por qué cuando estás ansioso, sabes racionalmente que no es para tanto, pero no puedes sentirlo así. No es un fallo de voluntad, es un fallo de comunicación entre capas del cerebro. El libro deja claro que la ansiedad nace cuando estas formas de protegerte, la del cerebro antiguo y la del cerebro nuevo, entran en conflicto. Uno grita, ¡peligro!, y el otro intenta razonar, pero no le dejan hablar. Esta parte del capítulo es fundamental porque quita mucha culpa. No estás exagerando, no eres débil. Tu cerebro está haciendo lo que aprendió a hacer, solo que ahora lo está haciendo de más. Y entender esto es el primer paso para poder entrenarlo. Ahora veamos la clave para comprender la verdad de la ansiedad, la diferencia entre cómo te protege tu cerebro antiguo y cómo lo hace tu cerebro nuevo. Y aquí es donde todo empieza a encajar. El autor explica algo que me parece muy revelador. El cerebro antiguo tiene muy poca información directa del mundo exterior. Está, por decirlo de alguna manera, a oscuras. No ve lo que tú ves, no analiza con detalle, no distingue matices. Esa información se la tiene que pasar el cerebro nuevo, que sí observa, compara y entiende lo que ocurre fuera. El problema es que el cerebro antiguo no interpreta esa información como tú. La reduce a categorías muy básicas, muy primitivas, pero fundamentalmente para la supervivencia. No le importa si alguien es tu vecino, tu jefe o tu tía. Eso es irrelevante para él. Lo único que quiere saber es, ¿me cuida? ¿Tengo que cuidarlo? ¿Es peligroso? ¿Forma parte de mi grupo? ¿Me amenaza? ¿Me protege? Aquí está una de las grandes claves de la ansiedad. Nuestro cerebro antiguo no entiende el mundo moderno, sigue funcionando con reglas muy antiguas. Y para protegerse necesita que el cerebro nuevo le traduzca la realidad correctamente. Cuando esa comunicación falla, aparece el problema. El ejemplo que pone el libro me parece brillante porque lo hace muy claro. Cuando te cruzas con tu pareja por la calle, todo ocurre en milésimas de segundo. Tu cerebro nuevo reconoce la cara, manda la imagen al cerebro antiguo y éste revisa su archivo emocional. No es una amenaza. Hay recuerdos positivos, hay cuidado, hay vínculo. Resultado, sensación de seguridad, afecto, movimiento hacia el otro. Pero cuando aparece una persona asociada a una experiencia emocional negativa, aunque sea algo que ocurrió hace décadas, y aunque conscientemente no lo recuerdes, el cerebro antiguo reacciona igual que entonces. No razona, no dice, esto pasó hace mucho, solo detecta peligro emocional. En el caso de Carolina me parece especialmente potente porque muestra cómo una memoria emocional infantil puede seguir activa toda la vida. No importa que racionalmente sepas que esa persona es buena, amable o inofensiva. El cuerpo reacciona antes que la mente. La incomodidad aparece sin explicación aparente. Y aquí hay algo muy importante que el libro subraya y que yo quiero remarcar. Tu cerebro recuerda lo que tú has olvidado, especialmente aquello que tuvo carga emocional intensa. Y aún así esa emoción estuvo relacionada con miedo, abandono o amenaza. El cerebro antiguo da más peso a las experiencias negativas que a las positivas, no porque sea pesimista, sino porque su misión es protegerte. Prefiere exagerar una amenaza antes que pasarla por alto. Por eso una crítica pesa más que 20 halagos. No es debilidad emocional, es supervivencia. Desde esta perspectiva, la ansiedad empieza a entenderse de otra forma.
No es un fallo, es un mensaje, es tu cerebro diciéndote, esto me recuerda a algo que una vez dolió o asustó. El problema es que muchas veces ese recuerdo no tiene nada que ver con el presente. Cuando el cerebro antiguo detecta algo que se parece mínimamente a una experiencia pasada que fue amenazante, reacciona con fuerza. Y como no puede expresarse con palabras, lo hace con sensaciones físicas, palpitaciones, nudo en el estómago, insomnio, tensión, irritabilidad, problemas en la piel. Esta es una de las frases que lo resume todo. La ansiedad es la manera que tiene tu cerebro de decirte que tiene miedo. No es que esté pasando algo malo ahora, es que algo de ahora ha activado una alarma antigua. Y entender esto cambia completamente la relación con la ansiedad. Deja de ser algo que me pasa para convertirse en algo que mi cerebro hace intentando protegerme. El reto ya no es luchar contra ella, sino enseñarle al cerebro que el peligro ya no está ahí. En este punto del capítulo prepara el terreno para lo que viene después. Cómo calmar a ese niño miedoso que vive en tu cerebro. Cómo reeducarlo y cómo recuperar la sensación de seguridad interna. Y el libro hace una distinción que a mí me parece fundamental y que muchas veces pasamos por alto. No es lo mismo ansiedad que estrés, aunque las confundamos todo el tiempo. El libro lo explica de una forma muy clara y honestamente muy útil. El estrés aparece cuando hay algo concreto delante de ti. Un examen, una reunión, una situación puntual que te exige rendir. Tu cuerpo reacciona, se activa, te tensas. Pero cuando eso pasa, el estrés desaparece. Tiene principio y final. La ansiedad es otra cosa muy distinta. La ansiedad aparece incluso cuando no está pasando nada. Estás en tu casa, en tu entorno seguro, tranquilo, y aún así tu cabeza no se calla. Los pensamientos negativos llegan solos, el cuerpo se activa. El miedo aparece sin que haya una amenaza real delante. Y eso es lo verdaderamente agotador. Y aquí está la clave. La ansiedad no responde al presente, responde al pasado. Te lo repito, la ansiedad no responde al presente, responde al pasado. No a un pasado que recuerdas conscientemente, sino a memorias emocionales que tu cerebro tiene guardadas sin que tú lo sepas. El libro insiste mucho en esto y creo que es un punto que libera bastante culpa. No estás exagerando, no estás loco, no estás fallando. Tu cerebro está reaccionando a algo que para él sigue siendo peligroso, aunque para ti ya no lo sea. Y a partir de aquí, el libro entra en una metáfora que me parece brillante y muy fácil de entender. Tu cerebro como un niño asustado. La autora dice algo que a mí me hizo mucho sentido cuando hablamos de ansiedad. Olvídate de modelos complejos, capas cerebrales y términos técnicos. Piensa en tu cerebro como un niño sensible con mucha imaginación y sobre todo muy miedoso. Este niño no lleva bien lo nuevo, no le gusta lo desconocido. Si algo le asustó una vez, lo recuerda perfectamente, y cuando vuelve a sentir algo parecido, reacciona igual que entonces. Llora, patalea, se bloquea. En los adultos eso se traduce en insomnio, opresión en el pecho, pensamientos en bucle, taquicardia, angustia. Y aquí viene una de las ideas más potentes del capítulo. En mi opinión, cuando tienes ansiedad te toca convertirte en el adulto responsable de tu propio cerebro. Porque si un niño tiene miedo, no lo gritas, no lo ignoras, no lo amenazas, lo calmas. Y eso es lo mismo que propone el libro que hagas contigo. Primero, mantener la calma. Aunque dentro estés incómodo, aunque el cuerpo esté activado, decides conscientemente no entrar en pánico, respiras, te hablas con calma, le demuestras a tu cerebro que tú no estás asustado, y eso, aunque parezca simple, cambia mucho, porque el cerebro aprende más de lo que haces que de lo que piensas. Segundo, empatizar con lo que sientes.
No luchar contra la ansiedad, no decirte esto no debería pasarme. Reconocerlo, ok, mi cerebro está asustado, sin drama, sin pelea. Desde la curiosidad, cuando no te asustas de tus propios síntomas, estos empiezan a bajar de intensidad. Tercero, desviar la atención. Esto me parece clave. El libro lo explica muy bien. Cuando un niño deja de mirar lo que le da miedo y pone el foco en algo que le gusta, se calma. Con el cerebro pasa lo mismo. Música, movimiento, una conversación, salir a caminar. Hacer algo manual no es huir, es cambiar el foco. Y cuando haces eso, el cerebro se confunde. Si está bailando, si está sonriendo, quizá no hay peligro. Y empieza a relajarse. Cuarto, recordarle a tu cerebro que ya has sido valiente antes. Esto me parece brutal. Nuestro cerebro recuerda muy bien los momentos malos, pero olvida los finales felices. Por eso hay que traérselos a la memoria conscientemente, recordarte situaciones que te daban miedo y superaste, momentos en los que sentiste orgullo. Cuando haces eso, tu cerebro empieza a fabricar seguridad en lugar de amenaza. Y quinto, algo que me gusta mucho como lo plantea el libro, hacerle ver que el miedo suele estar antes de los grandes avances, que muchas de las cosas que hoy te hacen sentir orgullo empezaron con miedo. Cuando conectas a tu cerebro con esa sensación de logro posterior, el miedo pierde fuerza. La idea central que yo me llevo de todo esto es muy clara. La ansiedad no se combate, se acompaña. No se vence a golpes, se calma con presencia. No se elimina luchando, se reduce cuando aprendes a hablar a ese niño interior con firmeza, pero con cuidado. Este capítulo para mí no va solo de ansiedad, va de responsabilidad emocional, de aprender a liderarte por dentro cuando tu mente entra en caos, y eso honestamente es una habilidad que cambia vidas. En esta última parte del capítulo, el libro baja todavía más a tierra algo que para mí es clave. La ansiedad no es solo psicológica, también es eléctrica, literalmente eléctrica, y esta idea cambia mucho la forma de entender lo que nos pasa. Aquí la autora conecta todo lo anterior con las frecuencias cerebrales. Si recuerdas del primer capítulo, se había hablado de que el cerebro funciona como si surfease distintas ondas. Pues bien, cuando hay ansiedad, el cerebro está atrapado en ondas y beta, que son rápidas, intensas, propias del estado de alarma. No son malas en sí mismas. Nos salvan la vida en una emergencia, pero cuando se mantienen en el tiempo nos destrozan por dentro. Lo interesante es que la ansiedad deja de verse como algo abstracto o emocional y pasa a verse como algo muy concreto. Tu cerebro está emitiendo impulsos demasiado rápidos durante demasiado tiempo. Por eso el cuerpo se acelera, el corazón late fuerte, la mente no se calla y aparece esa sensación constante de amenaza. Y aquí viene lo potente. Si las ondas cambian, la ansiedad baja. No porque te convenzas, no porque pienses positivo, sino porque literalmente estás cambiando la actividad eléctrica del cerebro. Esto explica por qué muchas personas no mejoran solo hablando. Hay casos como el de Paula, en los que hablar más del problema solo vuelve a asustar más al cerebro. Primero hay que bajar el volumen eléctrico, calmar el sistema y recién ahí trabajar el contenido emocional. Los 4 casos que remota el libro me parecen muy bien elegidos porque muestran algo importante. La ansiedad no discrimina edad, éxito, inteligencia ni estatus. Paula lo tenía todo bien en lo externo, pero su ansiedad estaba conectada a algo muy profundo, no sentirse querida por quien era realmente. Había negado sus talentos artísticos durante años para cumplir expectativas ajenas, y eso, aunque no se vea, pasa factura. Para mí, este caso deja clarísimo cómo el miedo a no ser querido puede operar de forma silenciosa durante décadas. Sara, en cambio, muestra otro miedo primitivo, el miedo a no pertenecer. Cuando sus hijas se van, su identidad se derrumba,
Ya no es necesaria, ya no cuida. Y para el cerebro antiguo, eso es peligro puro. Me parece muy valioso cómo el libro muestra que la ansiedad no siempre viene de un trauma evidente, sino de transiciones vitales mal digeridas. En el caso de Martín es durísimo, porque demuestra cómo la ansiedad puede instalarse desde muy temprano. Un niño que cree, sin que nadie se lo haya dicho explícitamente, que solo merece amor si es perfecto. Ese nivel de exigencia interna no lo crea el niño, lo crea su cerebro intentando asegurar afecto y supervivencia. Aquí el libro deja algo muy claro. Muchas veces el niño ejemplar es un niño asustado. Y Santiago representa a muchísimas personas adultas funcionales que viven anestesiadas en la exigencia. No sabía parar, no sabía descansar, no sabía disfrutar. Su cerebro solo sabía producir alerta. Lo que más me impacta de su historia no es que durmiera mejor, sino que empezó a escuchar a los demás. Cuando baja la ansiedad, no solo te sientes mejor, te vuelves más humano. La frase final me parece muy potente. Tu cerebro estaba ciego. Y sí, eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Te cierra el campo de visión, te hace creer que no hay otra forma de vivir, que siempre fue así, que siempre será así. El mensaje con el que yo me quedo de esta parte es muy claro. La ansiedad no eres tú. Es un estado entrenado del cerebro. Y lo que se entrena se puede reentrenar. Cuando el cerebro deja de fabricar miedo, empieza a fabricar bienestar. No por magia, sino porque aprende que ya no está en peligro. En conclusión, este capítulo deja algo muy claro. La ansiedad no es una debilidad ni un fallo personal. Es un cerebro asustado que no ha aprendido a bajar la guardia. Da igual la edad, la historia o el éxito externo. Cuando el cerebro vive demasiado tiempo en alerta, el cuerpo y la mente pagan el precio. El libro muestra que la ansiedad no es quien eres, sino un estado entrenado, sostenido por miedo inconsciente y por una activación eléctrica excesiva. Y si se ha entrenado, también se puede reentrenar. Cuando aprendes a tratar a tu cerebro como a ese niño miedoso que necesita calma, seguridad y dirección, algo empieza a cambiar. La salida no es luchar contra la ansiedad, sino calmar al cerebro, devolverle la sensación de seguridad y enseñarle que el peligro ya no está aquí. Cuando eso ocurre, el miedo pierde fuerza. El cerebro deja de fabricar ansiedad para empezar a fabricar bienestar.